Hola, 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 ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Fútbol y Algo Menos. Fútbol y Algo Menos, una mirada al fútbol desde las ciencias sociales, desde la mamertería. Le metemos un poquito de política, le metemos un poquito de sociedad, un poquito de esto, un poquito de lo otro y entremos rápidamente a presentar a Laura Sánchez. Laura, buenas, ¿cómo te va? ¿Cómo has estado? Buenas noches, Amix. Muy bien, muchas gracias. Lista una vez más para mi actividad favorita de la semana, que es sentarme a hablar mierda contigo por teléfono. Exacto, es una actividad enriquecedora. Todavía no hemos podido monetizar Fútbol y Algo Menos, todavía no vamos a abrir ni el Patreon ni nada de eso para que nos inviten un café, ni un bolis, siquiera podemos pedir que nos inviten, pero bueno, con que nos escuchen y recomienden a sus contactos el espacio, ya nos damos por bien servidos. Vamos a hablar hoy de los antifútbol. ¿Qué es ser un antifútbol? Entonces, muy seguramente quienes nos escuchan pues son personas a las que les gusta el fútbol. El podcast se llama Fútbol y Algo Menos. Pues hay gente que le gusta el fútbol. Y muy seguramente alguien se ha atravesado con personas que se suben a un pedestal moral, como que se trepan a una especie de púlpito que ellos mismos confeccionan de la nada, te miran con todo desdén y te dicen, a usted le gusta el fútbol, es que el fútbol no sirve para nada, el fútbol es simplemente una realidad distorsionada y o solamente se instrumentaliza para anestesiar a la gente. Y, en fin, ustedes ya han visto publicaciones en Facebook, en Twitter, que por estar viendo un partido de fútbol fue que nos metieron la reforma tributaria y cosas así por el estilo. Entonces hoy vamos a hablar de eso, del antifútbol, ¿cierto, Laura? Claro que sí, creo que es un personaje con el que nos hemos topado todos en la vida. No es el que no le gusta el fútbol, ¿no? O sea, porque solamente no gustar del fútbol no te hace antifútbol, portavoz de la causa de los antifútbol ante el mundo, la necesidad de proclamar tu superioridad porque no te gusta un deporte. No es eso, no es que no te guste porque pues cada quien está en la libertad de escoger qué es lo que le gusta y qué no le gusta, sino es esa superioridad moral que pues que a nosotros nos fastidia mucho y pues yo sé que me escuchan amigos de la universidad, un saludo, si alguna vez fueron antifútbol se sentirán representados. Un saludo Eh, para la tribuna de fútbol y Algo Menos de la Universidad Nacional. ¿Dónde está mi gente de la Nacho? Allá, levante la mano. Bueno, se me salió el animador de pueblo, Amix, pero ¿qué puedo hacer? Pero bueno, es eso. O sea, lo que vamos a hablar un poco es eso, sobre por qué creemos que pasa y sobre de dónde creemos que vienen esas actitudes. Así es, Amix. Un, alguien que fue bastante antifútbol proclamado, por ejemplo, fue Jorge Luis Borges, ¿no? Jorge Luis Borges, a él se le atribuye esta frase, aunque a uno ya le da miedo leer una frase de uno de estos personajes que encuentran en internet, porque a veces le asignan frases a gente que nunca ha dicho eso, ¿no? Por ejemplo, eso de ladran Sancho, sadran Lancho, cabal de que señalamos que lo han utilizado todos los políticos. Entonces, el fútbol es popular porque la estupidez es popular, decía Jorge Luis Borges. Entonces, a ver, desde este tipo de frases, a nuestro entender, se disfraza un clasismo tremendo que rechaza un deporte que es popular y en el que caben todos. Un deporte en el que, digamos, se integran las clases. Nosotros hemos asistido, hemos participado, hemos observado como aficionados, como protagonistas de situaciones en las que todas las clases se congregan en torno a la pelota, ¿cierto? Entonces como que sentimos que detrás de esa superioridad moral que que pretenden tener aquellos que rechazan el fútbol y que son antifútbol abiertamente, pues la verdad lo que están haciendo es descalificar una práctica simplemente porque la consideran de los pobres, porque la consideran que es de lo popular, de lo feo, y le atribuyen antivalores que si bien es cierto pueden estar presentes, porque pues este es un deporte en el que predomina el machismo, un deporte que es violento, pues como que creen que todos los que somos aficionados al fútbol, pues vamos a ser trogloditas, y no es así. Exacto, creo que hay o sea, me gusta esa palabra antivalores que usaste, creo que hay como una categoría entera de cosas que se le asignan a los aficionados al fútbol casi que por defecto, o sea, si te gusta eso, entonces de una vez te ponen dentro de esa lista de antivalores y eso significa todo lo que se asocia con, por ejemplo, no ser políticamente consciente, no ser políticamente activo, no estar consciente, por ejemplo, de movimientos como el feminismo o como el activismo LGBTI. Y eso pues no es así. O sea, nosotros hemos sido críticos de los hinchas en este podcast
porque sabemos que dentro del fútbol se mueven muchas, o sea, no queremos decir que no exista, ¿sí? Que el fútbol sea un deporte prístino, donde no pasa nada, donde todo se olvidan todos los problemas, no, no es eso. Existen esas cosas y el fútbol y la narrativa alrededor del fútbol motiva machismo, clasismo, eh, racismo. Pero, Ujú. pues lo que queremos señalar acá es que no, no necesariamente porque te guste el fútbol eres una persona así. Y las personas somos, por ser personas y por habitar la vida social, somos políticas, o sea, ejercemos una vida política, no, no somos ignorantes solamente porque nos guste algo. Decía Borges, mientras dure el Campeonato Mundial de Fútbol, el de 1978, me iré a cualquier parte donde no se hable de fútbol. El Mundial será una calamidad que por suerte pasará, dijo en aquel momento el escritor. Esta información es tomada de aristeguinoticias.com. Entonces, digamos que desde esa mirada bastante crítica de Borges, pues muchos se han querido arropar con la misma cobija del escritor argentino y desde ahí señalar con aires de superioridad que a ellos no les gusta el fútbol y que a todos los que nos gusta el fútbol, entonces somos personas que estamos desconectadas con la realidad. Creemos nosotros, bueno, voy a dejar de hablar en plural. Mm, Amix, eh, ahí hay mucho resentimiento. O sea, aparte del clasismo también hay mucho resentimiento. Hay resentimiento de gente que, no sé, a lo mejor pues les cuesta entender que hay diferentes mecanismos de sentir pasión y que uno de ellos puede ser la música, que otro puede ser el deporte, que otro puede ser el teatro y que uno de esos puede ser la práctica o ser espectador de un deporte masivo como el fútbol. El fútbol no es el único deporte que genera espectáculo en torno a su práctica, ¿no? O Sí. sea, uno ve que hay, digamos, en los Juegos Olímpicos, pues, con la salvedad de la pandemia, obviamente, uno veía esos estadios abarrotados de gente para ir a ver correr a Usain Bolt durante 9 segundos. Es cierto. ¿Y qué les iban a decir entonces? Que durante esos 9 segundos por estar animando a Usain Bolt les metieron una reforma tributaria. Eso nunca lo escuchamos. Venimos de un mes entero de Juegos Olímpicos y pues es un poco una lástima que no hayamos alcanzado a hacer este programa cuando todavía estaban haciendo las competencias porque habríamos podido sacar en vivo tweets de la Se emoción de la desarrollaban las gente, justas. Ujú. de las justas, Sí. porque habríamos podido tomar tweets que viéramos en cualquier momento de la misma gente que se promulga como antifútbol, pendiente de la carrera de Mariana Pajón, del combate de Juvergen, y pues eso también es un evento masivo. Los Juegos Olímpicos son un evento masivo que, claro, ocurre con menos frecuencia, que pues por lo menos en términos de su popularidad, no es lo mismo que cada 8 días hay fútbol acá en Colombia, que lo que son los Juegos Olímpicos, porque es cada 4 años, 5 con la pandemia. Pero la emoción es la misma y uno quiere, o sea, el tema del espectáculo y del show y por ejemplo el tener un colombiano ahí participando, pues uno quiere que gane y entonces todos nos pusimos a comentar todos los eventos en los que participaron colombianos, que había hasta cosas de 3 de la mañana donde la gente estaba ahí pendiente de qué era lo que iba a pasar. Entonces, porque ahí nadie dijo que nos metieron X cosa o Y cosa en el Congreso, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre eso y el partido de fútbol? O que somos un mal país porque le exigimos más a Catherine Ibargüen que a los políticos, por ejemplo. O sea, y a mí me parece que hay un tema, tú lo nombrabas ahorita cuando estábamos haciendo el comité editorial de fútbol y algo menos, y es ese tema de la sobrecompensación, como que, a ver, deporte marginal, como a ti, pues digamos, el patinaje, o bueno, el patinaje no es deporte olímpico, pero el levantamiento de pesas. Si el levantamiento de pesas fuera fácil, se llamaría fútbol. Ahí está el que levanta pesas, que no finge lesiones como Neymar y que no cobra toda la plata que cobra Messi. Y es un discurso lastimero y sobrecompensado en una práctica deportiva en la que, pues como cualquier otra, hay sacrificios y hay recompensas, hay lesiones, hay reveses, hay frustraciones y también hay triunfos, pero que yo creo que tal vez lo último que está esperando el levantador de pesas pues es que uno se ponga con esos memes lastimeros o con esos mensajes de sobrecompensación, porque muy seguramente mientras Figueroa estaba levantando pesas, después se fue a conectar a ver cómo ha salido el América o Nacional o el equipo que le guste. O sea, no sé, Dentro de la narrativa, sí, pero es una cosa toda triste también porque, por ejemplo, entre los fanáticos del ciclismo hay mucho de eso. Si el ciclismo fuera fácil, se llamara de fútbol. Y entonces te ponen la foto de Neymar ahí fingiendo la lesión, tirándose al piso como se tira Neymar, porque pues es piscinero. sí. Em,
y te ponen luego la foto de una caída de mierda, algún ciclista que se rompió desde la cadera Sí, hasta el tobillo y tiene que todo va eso pedaleando raspado. con los huesos en la mano, sí. Exactamente, y pues te dicen que, o sea, como romantizando pues la caída, y, o sea, ese man se acaba de romper el alma allá, Ujú. ¿sí? Se ha dado en el piso durísimo. Y la comparación, o sea, lo que te sale de la cabeza es decir que uff, qué héroe, no sé qué, es Es más más macho, macho el que exacto. va, es más Es macho el que va en una la cicla. potenciación de esos valores, o sea, como que tratar de compensar la popularidad del fútbol, entonces con otra cosa, con la masculinidad, con la fuerza, con el sacrificio. Y pues si algo hemos aprendido también, yo creo, de todos los deportes y en particular del ciclismo, es que el deporte de alto rendimiento no es nada saludable. Sí, es una Ujú. cosa, pues el cuerpo está al límite, todo el tiempo al límite. Claro, sí, no, no, no. De hecho, en alguna oportunidad, pues el panelista que les habla a ustedes, estimados oyentes, ha tenido dificultades con sus rodillas y en algún momento un deportólogo me dijo, es que el deporte es cualquier cosa menos salud. Y pues imagínate, uno, al nivel que lo practica uno, que será pues en la élite como compite toda esta gente. Pero bueno, siguiendo entonces con el tema del resentimiento, ¿tú crees que también hay gente que en su juventud o en su niñez fue excluida de algún círculo social, de un grupo de amigos o algo así? Porque no le gustaba el fútbol o porque no era bueno en la práctica y a partir de ese componente de exclusión que entonces generó en esas personas resentimiento y muchos años después ahora como que todas esas emociones las vuelcan en el sentir antifútbol y nos descalifican porque están todavía resentidos y no han querido ir a terapia a reparar eso. Puede ser, o sea, yo pienso que hay un componente, creo que es complicado también, pues adjudicárselo todo al resentimiento y a la rabia, ¿no? Obviamente. Pero Sí. yo sí pienso que hay un componente porque es que el fútbol no es un deporte incluyente, o sea, el fútbol es masivo, pero no es incluyente en el sentido en que no se piensa para las mujeres, para las niñas, para la comunidad LGBTI o para la gente incluso que ni siquiera quiere estar incluida. O sea, hay gente que no le gusta, sí, y no le gusta porque no le gusta y ya. O sea, hay que Eh, hacer fútbol para los que no les gusta el fútbol. no, a lo que voy es que los intereses de las personas a las que no les gusta el fútbol, pues no se les presta la misma atención que al fútbol, ¿sí? Entonces Ah, ya, 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 ya. eso genera pues rabia, fastidio, o sea, porque no es igual de popular y entonces pues es una especie de mentira que la gente se dice a sí misma ay, pues mejor que no sea tan popular, ¿sí? Como de, juepucha, lo que yo estaba diciendo esta mañana que cuando la liga femenina se haga popular va a ser una mierda porque Carlos Antonio Vélez y el cantante del gol van a ser los que narren los partidos. Eh, Sí, los van a comentar. pues o sea, va a ser horrible tener que escuchar eso, pero pues obviamente yo quiero que el deporte crezca y que las mujeres tengan más Claro. participación y tal. O sea, mi interés en el deporte femenino, pues yo sí quiero que se le preste más atención y me da rabia que el fútbol masculino se coja toda la prensa. Entonces, O sea que tú eres antifútbol masculino. 100%. Entonces, todos estos años de hincha del Tolima son en vano. Entonces, entonces, o sea, uno puede entender como cuál es la reacción. Yo creo que no es un comportamiento como que no tenga justificación. Sí. Tiene muchas razones la gente para estar molesta con el fútbol y además los fanáticos del fútbol somos un fastidio cuando estamos viendo fútbol también. Y eso hay Sí, que reconocerlo. hay que reconocer que nosotros, los fanáticos del fútbol, digamos que manejamos unos códigos, unos lenguajes y unas conductas que si uno por un momento como que atempera todas esas emociones y trata de verse desde afuera, pues dice, hola, sí, pues es que me veo bastante rudimentario mientras estoy disfrutando del fútbol. Pero entonces como que son producto de lo pasional. El fútbol es así. Entonces como que en el momento en el que uno está en la algarabía y en la emoción, pues no puede racionalizar esas cosas. Todo es rápido, es inmediato, todo pasa. Las tensiones están pues al límite, uno está ahí con la tensión arterial por las nubes y está viendo, y, pues claro, empieza a madrear y a hijueputear y a descalificar y ahí empieza, se le sale a uno pues el racismo, todos los terminados en ismo cuando está viendo fútbol y si uno se empieza a mirar desde afuera, se hace un autoexamen, pues dice, hola, sí, claro, estas conductas son censurables y no deberían ocurrir ahí. Pero en lo pasional, ¿cierto? Como que se maneja, como que nos arropamos en una cobija en la que sabemos que es un sentir momentáneo y que vamos a tener el suficiente control como para que eso no termine en hechos de violencia, ¿no? Que la violencia en torno al fútbol es uno de los argumentos que con más fuerza utilizan los antifútbol, ¿sí? Porque entonces
en otros deportes, pues generalmente no terminan en las grescas que terminan en el fútbol, ¿no? Entonces, Laura, tú a un antifútbol, ¿qué le contestas ahí cuando te dicen, ah, pero es que vea, por el fútbol es que terminan apuñalando estos chinos ahí, que porque el uno tenía la camiseta de Millonarios y el otro tenía una bolsa de supermercado, ve, perdón, la camiseta de Nacional. Entonces, Es que Es que, o sea, bueno, uno como hincha, lo que tú dices, digamos, y creo que lo examinamos a profundidad en el capítulo pasado, que es todo el tema, el antepasado, antes de la entrevista con Harold, sí, que es todo el tema la de violencia la en los violencia en los estadios. estadios y que nosotros reconocemos que el fútbol fomenta esa violencia, la narrativa que se ha construido alrededor del fútbol y lo que nosotros mismos, hinchas no violentos, entre comillas, hemos construido alrededor del fútbol es violento simbólicamente y eso traslada a una violencia material pasa, ¿sí? Yo siento que, o sea, el tema con la pasión y es, yo por ejemplo he hecho varios autoexámenes de mí misma y de darme cuenta de lo que tú dices, como uno verse de afuera y entenderse como una persona racista, clasista, o sea, una mierda porque uno en la cancha, en el estadio es una mierda, es una porquería. Y yo he tratado de eliminar, por ejemplo, ese lenguaje de mí misma. O sea, yo me controlo a veces, ya no hago los mismos comentarios, así como en otros aspectos de mi vida en los que me he, digamos, Yo, revisado, pues yo también y es culpa tuya. de nada, El yo estadio es cada vez más tibio cada en vez más cualquier momento. matizado. O sea, si a mí me mandan a votar al estadio, yo termino votando por Fajardo y es por tu culpa, ¿viste? Bueno, el tema, o sea, lo que yo iba era que uno pues sí hace esa revisión de las cosas, pero de todas formas la pasión no desaparece. Entonces, si yo me siento a ver un Ujú. partido del Tolima, por ejemplo, que es el equipo que yo sigo, y es importante el partido, es una semifinal o es una final, y viene alguien a preguntarme alguna cosa que no tiene nada que ver, pues yo no tengo la atención para contestar. ¿Sí? Entonces Ujú. uno está en otra tónica y pues obviamente eso a la gente le fastidia. Y pues cuando hay eventos masivos tipo juega la selección Colombia en eliminatorias, juega la selección Colombia en un mundial o en una Copa América, nadie tiene la atención para otros asuntos. El Ujú. tema es que cuando tú, persona no futbolera, vas a seguir tu pasión, pues nadie te está diciendo que por culpa de eso es que estamos como estamos o que, o sea, la gente Ajá. igual en los conciertos pierde el control, ¿sí? Los conciertos de rock, Ujú. de salsa, lo que sea. Eh, Todos los eventos los eventos masivos. masivos, exacto. Hasta las películas, así cuando estrenan películas y la gente que es fanática de Star Wars o de, bueno, de Harry Potter y esas Ujú. cosas, también hay mucha pasión en juego y la gente está supremamente concentrada y está metida en su cuento y pues es lo que le gusta. Y yo puedo entender, o sea, lo que tú decías ahorita es que nosotros podemos entender que una persona haga una fila de 10 horas para comprarse la boleta de un artista que le gusta porque nosotros hemos hecho filas de 10 horas al sol y al agua para ir a ver Tolima Bucaramanga en semifinales. De acuerdo, exacto. Sí, exacto. Absolutamente de acuerdo con lo que dices. Y mira que en eso, o sea, uno puede trazar varios paralelos, porque entonces, o sea, lo popular, a ver, los deportes o el espectáculo siempre ha sido popular, siempre ha capturado la atención de la gente en masas. Entonces, yo no sé si en aquel momento, digamos, cuando había algún espectáculo en Circus Maximus o en el Coliseo de Roma, entonces algún virginal desparchado con tiempo empezaba a hacer memes, a hacer grafitis o a hacer alguna cosa en la que dijera que por culpa mientras ustedes están allá despistados, adormecidos viendo a los gladiadores romperse la jeta con un león, entonces a nosotros están mandando a nuestros jóvenes a morir a Constantinopla por defenderla. O sea, eh, eh, viejo, pues siempre va a haber gente pendiente del espectáculo. Sea el espectáculo, a mí no me gustan los toros, a mí no me gustan las corridas de toros, pero eso ha estado ahí por un montón de años. Para mí que las prohíban, pero bueno, eso ha estado ahí por años y allá van y van a ver a los toros de talla baja, a los toreros de talla baja, perdón, y van a ver el fútbol y van a ver también un concierto de rock o un concierto de pop o un concierto de lo que sea. Y eso no implica que la gente se desconecte con su yo político, con su yo social, ¿sí? O no quiere decir que las personas no también tengan causas o luchen por causas por la reivindicación de otros derechos. Claro, porque, Y bueno, dale. termina, ¿no? Termina. No, y entonces, no porque quiero abrir otra puerta y es esa que se parece mucho a la superioridad que quieren reclamar algunos que porque les gusta cierto tipo de música. Entonces, que porque a mí me gusta el rock, soy más que al que le gusta el reggaetón. Pero a Franio, o sea, el hecho de que a ti te guste que Franio.
¿Kraken? No, pues tan underground, hermano. No, discúlpeme, pues usted es la Biblia de la música. Ahora otra cosa, el rock es música popular. El rock es música que se popularizó y que ahí dentro del rock también hay un montón de antivalores que le pueden achacar a cualquier otra colectividad. Y no te va a hacer ni más inteligente ni menos inteligente que te guste una cosa u otra. Ya estamos, creo que voy a utilizar una frase que dice Diana Uribe permanentemente. A propósito, Diana Uribe, si estás escuchando esto, te amo, mi amor. ¡Mua! Eh, el siglo XXI ya arrancó hace rato. Ya hace rato, hermano. A ti no te va a hacer mejor persona o más iluminado o más culto el hecho de que te guste el rock y que no te guste el fútbol. Cortate esas mechas llenas de canas y ya, pues consíguete un trabajo y conéctate con la realidad, Franio. Bueno, ya ahora sí cerré. Un saludo a Franio que nos está escuchando. Esto, yo a lo que iba era que em, el mejor en el rock se usa mucho como argumento. El rock es más sofisticado, es mejor música porque tiene, no sé, más riqueza armónica o Más gente melódica mechuda. o Sí. más, o más gente mechuda. Y que, o sea, ¿cuáles son los parámetros para decir que la música es mejor o peor? Sí, digamos, en que, pues, a lo que vamos, con todo lo que es mejor o peor, pues es que todo es socialmente construido. Entonces no, Ujú. no es tan fácil como decir que porque tiene más guitarras o más va a ser mejor que lo otro. Y segundo, lo que tú decías ahorita es que al rock y a la comunidad rockera y a las emisoras de rock en Colombia, por ejemplo, o sea, son espacios machistas y Ujú. discriminatorios y son clasistas. Y pues, por De ejemplo, algo acuerdo. que tiene el fútbol es que el fútbol es bastante popular. Entonces, por el contrario, o sea, el fútbol es receptor de todo ese clasismo que viene de otras popular en el sentido de masivo y popular en el sentido de incluye a las clases populares. Ujú. Entonces recibe Exacto. todo ese odio de superioridad. Y claro, pues bueno, yo también decía que el rock era mejor que el reggaetón, pero yo tenía 14 años, o sea, ya ponte al día, Afranio, Claro, ya estás. exacto, claro. Todos tenemos una época de nuestra vida en la que romantizamos nuestros gustos y nuestra infancia, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo también decía que los dicen que eran vieja escuela, pero no sé, no compraron bolis derretido porque Gaviria nos quitaba la luz, por ejemplo. O sea, en el apagón del 92. O sea, todos romantizamos nuestra infancia y todos como que sobrevaloramos lo que nos gusta a nosotros y eso es normal, pero pues como que tiene que llegar un punto de la vida en la que uno pues no sé, producto de los años, del estudio, de compartir con otras personas, pues diga, hombre, pues sí, me veía ridículo, pero pues es una etapa de la vida que ya superé. Como cuando uno ve ahora, pues tú no tienes Facebook, pero uno ahora ve los estados, ahora Facebook le recuerda a uno permanentemente lo que uno publicaba hace 10 años. Y yo veo lo que yo publicaba hace 10 años, a mí me dan ganas de inventarme la máquina del tiempo para volver y pegarme 7 balazos en la cabeza para no poner las cosas, o darme sí, un rejazo en la mano para no poner las cosas que yo ponía hace 10 años. Entonces digo yo, bueno, pues por lo menos la calvicie no ha sido la única que ha evolucionado, ¿no? Otros conceptos y otras ideas también como que están un poquito más, pues mejores, Pues ¿sí? sí, Más mejores, más mejores. va uno creciendo un poquito y pues de eso se trata la madurez y la vida adulta y pues ya, ¿no? O sea, listo, Sí, ya. desprenderse de esos esnovismos y de esa exhibición de creerse que uno es más que pues, que porque no le gusta el fútbol o mirar al aficionado al fútbol como con asco. Por ejemplo, acá Aníbal Vallejo, que es el hermano de Fernando Vallejo, que de hecho también es bastante antifútbol. Dice, la gente que llena los estadios no tiene capacidad de sorpresa, carecen de otros estímulos. Entonces, estimado oyente, si a usted le gusta el fútbol, hermano, usted no me puede sorprender. O sea, ya ve, ya sabe, ¿no? Si mañana se encuentra con un ovni, usted no me puede sorprender porque usted no tiene esa capacidad. Eso solamente lo tiene Aníbal Vallejo. Hay quienes no necesitamos de esa salida física. En el campo se desatan las fuerzas, en las tribunas se exaltan los ánimos y afuera se desborda la pasión. Es como el espectáculo taurino. ¿Y qué decir de los medios que le dedican tanto tiempo? ¿Dónde está la parte educativa? ¿La parte formativa? Ojito a quien va a citar. Mario Benedetti decía que esa exaltación germina en un público enfebrecido. Yo le agrego, ojo, o sea, ojo, él es tan inteligente que no solamente cita a Benedetti, le puede agregar cosas a Benedetti. Yo le agrego que es una anestesia colectiva. Claro, sirve para controlar angustias temporalmente,
pero luego ¿quién las controla? Uy, Aníbal, déjame entrar en el maná de tu sabiduría, por favor. Déjame Ojalá, entrar en tu mirada, como dijo Carlos Vives en algún momento. ojalá venga a darnos clase, por Dios, que baje del cielo y nos ilumine, que nos permita Sí, conocer, ¿sabes? Sacarnos de la cueva de Platón, ¿no? O sea, él conoce el mundo real, porque nosotros como no nos podemos sorprender como somos personas simples, no podemos tener ajá. más intereses, o sea, ya no, ahí nos No, somos acabamos. tan elemental, Somos somos tan elemental. unidimensionales, así ya. Ujú. Pero Uy, dale. no, pues él habla sobre la anestesia colectiva y ahorita tú también estabas hablando sobre cómo participamos de esos eventos masivos que no podemos negar se han usado como herramienta política y como ¿Se instrumentalizan? Sí. 100% todos, absolutamente todos, el Mundial de Fútbol, los Juegos Olímpicos, la Liga Colombiana, lo que sea, todos los Un eventos, concurso de Miss Universo, Miss todo eso se Universo, hizo. Ujú. exacto, y los conciertos de rock, de salsa, lo que sea. Todo se ha usado como estrategia política y como herramienta desde los poderosos para legitimar su presencia o para hacer, por ejemplo, nos metieron X-Lay cuando ustedes estaban viendo ese partido. El tema es Ujú. que, o sea, la gente que participa o los que participamos de eso, pues no tenemos la culpa, o sea, Exacto. nosotros no, El- no todos, yo no voté por los senadores que están pasando esas leyes. si el partido se suspende por lluvia, igual nos van a clavar la reforma tributaria. Exactamente, exactamente. O sea, Y por qué culpar a la gente, o sea, por qué, digamos, adoptar esa narrativa de culpar a los individuos de lo que pasa en un nivel superestructural. O ujú, sea, nosotros no tenemos la agencia para cambiar eso, o sea, cada hincha del fútbol uno por uno, porque apague hoy el televisor, no va a cambiar lo que está pasando claro. allá. Que porque Peñue no vea un partido de la Copa Libertadores hoy, entonces, no sé, se va a reestructurar el Congreso. Te queremos No, mucho, eso Peño, no y pasa. gracias por escucharnos Eso. siempre. Sí. Estas palabras plagadas de sabiduría, o sea, que tienen, están realmente atiborradas de saber y de prosapia, las cito de la revista Semana y de la revista Arcadia, o sea, las revistas, esto es una cita de la cita, como un saludo a mis estudiantes que hacen eso bastante. Eh, bueno, quería decir que pues uno podría en una actitud contestataria decirle a Borges, a Vallejo Aníbal y a Vallejo Fernando y a otros antifútbol desde la literatura, desde la filosofía, que nosotros tenemos nuestros propios intelectuales, ¿no? Ahí está Eduardo Galeano y Félix de Bedut, Un saludo a Félix también. Félix Escúchanos. Bedoya, Félix Bedoya. Félix, escúchanos, por favor. Félix Bedoya, por ejemplo, que ustedes lo conocen como Félix de Bedú porque ese es su nombre artístico, pues él es un hombre que aparte de ser filósofo, literato, artista profundo, hay unos cenotes en la Riviera Maya que tienen como 80 metros de profundidad, no alcanzan la de Félix. Y Félix, pese a todo ese manantial de conocimiento, sabiduría y sensibilidad que es un tipo futbolero, hincha Atlético Nacional. Exacto. Entonces, dense cuenta que es posible ser sensible, artístico, literato, filósofo y profundo y a la vez ser un aficionado al fútbol. Y Entonces, por que, favor, no nos descalifiquen. ¿Y qué qué? y que no serlo, o sea, no necesariamente te tiene que gustar la literatura o la música clásica para validar que ser hincha del fútbol está bien o es normal. O sea, Ujú. no te tiene que gustar nada de eso. Los gustos no deberían tener clase y no deberían estar asociados a la clase. Y hay muchísimo clasismo en eso, o sea, en pensar que tiene, o sea, tiene uno que responder entonces con un gusto de la alta sociedad o educado o snob, porque al final eso es puro snobismo, Puro esnovismo. para que tu hincha, tu faceta hincha entonces sea más o menos aceptada. Y pues no. Sí, no, de acuerdo, Mm. de A acuerdo, mí me de gusta acuerdo. mucho el ciclismo, por ejemplo. Me gusta mucho el ciclismo y soy, o sea, seguidora, pero me fastidia esa narrativa también dentro de los fanáticos del ciclismo que están antifútbol, porque pues también me gusta mucho el fútbol y ¿qué le vamos a hacer? O sea, yo no voy a dejar de ver un deporte porque me acepten en la comunidad tuitera Claro, del otro. O sea, un saludo a todos los tuiteros ciclistas, pero pues sí, a claro, mí no, me no, no. gusta. Exacto. Entonces, desde aquí, desde Fútbol y Algo Menos, pues queremos dejar el mensaje de Laura, tú tenías la conclusión perfecta y la habías sacado cuando estábamos fuera de micrófono cuadrando el tema editorial del podcast. No le podemos trasladar las responsabilidades a los individuos de cómo una sociedad se deforma solamente que porque le gusta el fútbol. Y no Exacto. lo podemos responsabilizar de una presunta ignorancia o estupidez colectiva o violencia, porque esos son fenómenos
que traspasan a la práctica de un deporte que por su popularidad se hace espectáculo y ya. Y pues obviamente lo instrumentalizan y lo vuelven, lo instrumentalizan los políticos, los grandes capitales y todo eso. Pero pues si no fuese el fútbol, pues sería Sería otro otra cosa. deporte igual o más popular y ya. Sí, sería otra cosa. O sea, yo pienso que en esa tendencia antifútbol hay una noción muy poco autorreflexiva, ¿sí? Es muy acusatoria y es muy como descargar la responsabilidad social y política a otras personas. Pues aparte de todo el clasismo que ya mencionamos, que pues que pensamos que es una noción, digamos, inseparable, pero también está eso. Entonces, pues yo pienso que es por ahí como examinar también desde qué otros ámbitos nosotros participamos de eventos masivos y por qué no los asociamos a algo, por ejemplo, despolitizado o inconsciente o violento. ¿De acuerdo? Y así pasó nuestra sexta emisión de Fútbol y algo menos. Gracias por escucharnos. Gracias, Laura. Gracias a ti, gracias a Franio, gracias a Peño. Gracias por escucharnos.